Dios le bendiga, familia, aquí una vez más para enseñar o predicar de la hermosa y maravillosa palabra de Dios. Hoy quiero estar hablando del capítulo 3 del libro de San Juan. Es un capítulo bien conocido, por ejemplo, el 3:16, yo creo que todos lo conocemos, muy evangelístico, de lo que más se usa para evangelizar. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el verso 15, el capítulo 3 dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el verso 17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que fuese salvo por medio de Él. En el 14, vamos ahora más atrás, dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así fue levantado el Hijo de Dios, Jesucristo. Pero ¿por qué le hablo de esto? Porque aquí Jesús le está hablando palabras tan lindas, enseñanzas tremendas a alguien que era fariseo, y usted conoce que es Nicodemo. Donde empieza el capítulo 3 hablando de que había un varón que era fariseo, que se llamaba Nicodemo, de los principales de los fariseos, el cual va a Jesús de noche. Él no quería ser visto ahí con Jesús, porque usted conoce que los fariseos eran los que estaban en contra de las enseñanzas y la gloria de Dios que estaba en Jesús. Ellos creían en Moisés, creían en los profetas, pero no creían en la profecía que estaba delante de ellos, en su cara cumpliéndose. Y todavía hoy los ortodoxos ahí en Jerusalén siguen esperando al Mesías, los antes de ellos, y no le aceptaron. Dice que uno de los fariseos, llamado Nicodemo, fue a Jesús de noche, tuvo un encuentro con Jesús cara a cara. Él le dice a Jesús que Jesús era hijo de Dios, que él conocía que él era verdadero hijo de Dios, porque los milagros que estaban en Jesús no estaban en nadie. Los milagros que Jesús hacía nunca se habían visto ni en Elías, ni en Eliseo, ni en Moisés. Los milagros que Jesús llevaba tremendo después de romper ese llamado tiempo intertestamentario de Malaquías a Mateo, que solo hay una hoja, ocurrieron unos 400, 430 o unos 390 años más o menos de silencio profético, y donde no hubo señales, milagros así, aunque Dios siguió hablando, yo creo, pero no se registraron palabra de Dios, no se registró ese tiempo. Usted conoce que fue un tiempo donde fueron muchos griegos ahí a Israel, en Jerusalén, en todas las partes de Israel. El Imperio Romano es quien protege a Israel ahí y toma aquellas tierras a las cuales ellos tenían que pagar tributo. Usted conoce la historia, pero lo cierto es que viene Jesús rompiendo un silencio, donde por ejemplo en el capítulo 2 ocurre el primer milagro del libro de San Juan, donde él convierte el agua en vino, dice la palabra de Dios, y no solamente un vino, sino el mejor vino, alabado sea el nombre de Jesús, en las bodas de Caná de Galilea. Podemos ver, por ejemplo, otros milagros, como en Marcos capítulo 2, aquel que entran por el techo, que estaba paralítico en su lecho, y Jesús le dice, levántate y anda, y al instante recibió de aquella parálisis. Era un hijo de Dios que se había apartado, que tal vez lo malo que estaba haciendo lo llevó a estar paralizado, pero lo cierto es que Jesús hizo ese milagro. Marcos capítulo 5, muy famoso, la mujer de flujo de sangre, también la hija de Jairo, a partir del verso 21, en Marcos capítulo 5, al empezar Marcos capítulo 5, el verso 1, que Jesús va a Gadara, donde estaba aquel poseído por una legión de demonios, que eran más o menos unos 2000 y tantos demonios que entraron en los cerdos, algo nunca visto, la liberación más grande que ha existido en toda la historia. Un hombre con tantos demonios, que rompía las cadenas, que salía de los sepulcros, que se golpeaba. Era bien triste la vida de aquel hombre, y como Jesús
trajo esta liberación, hizo muchas liberaciones más. Jesucristo llevaba una vida tremenda de milagro, lo cual el libro de Juan, aquí mismo en el verso 21, capítulo 21, perdón, verso 25, dice que si se copiase todo lo que Jesús hizo, Juan, que era el discípulo amado, el que estaba con Jesús, aquel que tenía la promesa, que Jesús vendría por él, que no iba a morir como los demás apóstoles, aquel que cuenta la historia que después que Jesús parte al Padre, ya ahí en Hechos capítulo 1, y es tomado entre las nubes, dice que más adelante Juan es echado en una caldera hirviendo, y él sobrevive a esta caldera de aceite hirviendo milagrosamente. Él no iba a ver la muerte como los otros tuvieron que verla. Y después de esto, aquel emperador Nerón, un hombre bien malo, un hombre que por primera vez se casa géneros iguales, le corta lo de abajo a aquellas personas porque no podía entonces casarse con ellos. Aquel que mata a su madre, es bien triste lo que ocurre en ese tiempo con aquel emperador bien malvado. Y este que estuvo con Jesús, que amó a Jesús, él dice en el verso 25 que todo lo que Jesús hizo no cupiera en todas las imprentas de aquellos tiempos, en todos los pergaminos que había en aquellos tiempos, las hojas que había en aquellos tiempos para escribir todo lo que Jesús hizo en 3 años y medio, y con ello Juan pudo ver muchas señales, muchos milagros. Y entonces este hombre dice a Jesús que él era alguien con muchos milagros, que ciertamente era hijo de Dios. Esto es algo de lo que hacen los fariseos. El enemigo los usa como para que nosotros nos exaltemos. Sin embargo, Jesús no se exalta en ningún momento. Jesús le dice que si tiene, que él lo que tenía que hacer era nacer de nuevo. Él le dice: ¿cómo es esto de nacer de nuevo? Yo soy viejo, volveré al vientre de mi madre y volver a nacer. Jesús le explica que es necesario nacer del agua y del Espíritu, del bautismo de Juan y del Espíritu. Este, siendo fariseo, principal en una sinagoga, maestro de otros maestros, no entendía esto. Jesús se maravillaba: como tú, siendo maestro, no entiendes estas cosas. Por ejemplo, el etíope eunuco que tiene el encuentro con Felipe en el capítulo 8 del libro de los Hechos, este etíope dice que él, cuando ven un poco de agua, le dice que él impedía ser bautizado. Felipe baja, lo bautiza, y usted sabe que Felipe fue tomado por el Espíritu y transportado lejos de aquel lugar. Azón, creo que se llamaba el lugar donde aparece Felipe después. Pero este hombre pudo entender que necesitaba ser bautizado. Sin embargo, un maestro de la ley, fariseo como este, no entendía y quería estar indagando en que Jesús le explicara, cuando Jesús le estaba diciendo claramente lo que debía hacer. Por ejemplo, Jesús le dice también: el viento sopla de todos lados. Tú sabes que el viento sopla, ustedes conocen, de sur a norte, de norte a sur, de este a oeste. Se arma un torbellino y para todos lados, y el viento no hay quien lo controle para dónde va a estar. Así son los que son llenos del Espíritu Santo, le dice Jesús, como que le está diciendo que necesitaba creer por fe que esto era importante y él debía aceptarlo. Después Jesús se le manifiesta, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, era necesario que el Hijo del Hombre, en el verso 14 dice que era necesario que el Hijo del Hombre fuese levantado. Es decir, le está diciendo: yo soy el que debía venir. No le dijo: yo soy Jesús, pero sin embargo le dijo: yo soy de los que hablan los profetas, aquel que se iba a levantar, aquel que iba a alumbrar para el mundo entero, aquel que era necesario que aceptase para poder llegar al Padre. Alabado el nombre de Jesús. Por eso en el verso 15 le dice: para que todo aquel que cree no se pierda.
mas tenga vida eterna, y después repite, porque de tal manera amó Dios al mundo, le explica mejor, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Le está diciendo: yo soy Jesús, yo soy el Hijo enviado, yo soy aquel. En otras palabras, ¿ves? Que Él envió a esta tierra para que tú no te pierdas, para darte la oportunidad a ti de acercarme. Dice el verso 17, después que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, es decir, para condenar a los fariseos, para condenar a aquellos que le decían: crucifíquele, crucifíquele. Jesús dijo: perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Y esa oración tan linda de Jesús después pudo ser respondida en el libro de los Hechos, cuando los apóstoles predicaban y aceptaban a Cristo, aquellos mismos que habían dicho: crucifíquenle, crucifíquenle. Alabado sea el nombre de Jesús. Jesucristo siempre oraba y sus oraciones eran respondidas, porque Jesucristo era el Hijo de Dios, trayéndonos una vida a nosotros de ejemplo, cómo debía buscarse al Padre, orar al Padre, creer en el Padre, seguir buscando, creer en el Hijo, que en el Hijo está la salvación del mundo. Alabado sea el nombre de Jesús. Este fariseo no dice la Biblia que él acepta a Cristo en ningún momento, como lo presenta por ejemplo Hollywood en una que otra serie, y la Biblia no dice que él aceptó a Jesús, pero la Biblia sí me dice que Jesús le dio la posibilidad a este fariseo de aceptar a Cristo, de creer en Cristo, de cambiar su vida, de ser renovado. La palabra de Dios dice que Jesús nos hace nueva criatura. Si usted va a la palabra de Dios, a segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17, dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Jesús le da la oportunidad a este fariseo de hacer las cosas nuevas, de cambiar su vida, de cambiar su mentalidad, pero él no podía entender de que debía aceptar a Cristo en su corazón, de que debía cambiar su manera de vivir, de que debía bautizarse como se bautizaban ahí con Juan, el bautismo de las aguas que representaba el comienzo de una nueva vida en Cristo. Él no podía entender esto, y hoy muchos también en este tiempo no entienden las cosas espirituales, no entienden las cosas de Dios, no entienden la fe de Dios. Muchos niegan la fe con su mala manera de vivir. Muchos de los que predican cogen el púlpito para estar tirando a los demás. Algunos de ellos no conocen la palabra, algunos no saben ni lo que están diciendo. Es bien triste, pero hoy todavía hay fariseos, hoy todavía hay algunos que siguen sin entender cómo vivir una vida en Cristo, cómo hacer las cosas bien, cómo agradarle al Padre. Y lo podemos ver los que tenemos un poquito de relación ahí con el Espíritu Santo, como Dios nos muestra una y otra vez a estos fariseos de estos tiempos, que no son como los de aquellos tiempos, que por lo menos conocían la ley, conocían de los profetas, conocían de Moisés, aunque no se les abría la vista, eran ciegos, guías de ciegos. Jesucristo en el verso 23 en el capítulo 23 del libro de Mateo, verso 24, le dice que colaban el mosquito y se tragaban el camello, y eran fariseos hipócritas que habían descuidado lo más importante de la ley, que era la justicia, la fe, el amor. Todo esto era más importante que todo lo demás. Ellos habían descuidado todo esto. Alabado sea el nombre de Jesús. Jesucristo sigue tocando la puerta, Jesucristo sigue transformando las vidas, Jesucristo sigue presentándose ante muchos, pero muchos siguen su mala manera de vivir, lejos de Jesús, creyendo en una fe que ellos se inventan, porque es una fe que no está en la Biblia. Es el tener una visión a su manera, no a la manera de Dios. Por ejemplo, yo escuché a alguien decir que era cristocéntrico, y ahí mismo lo veo decir mentira, porque si tú eres cristocéntrico, tú crees en todo lo que Jesús hizo, tú crees en ayuno, tú crees en vigilia. Esta persona dijo que no iba a convocar una vigilia toda la noche porque las personas no iban a venir, y iban a venir nada más que
poquito, pero no conocen ni la Biblia, porque la vigilia empezaba de 6 a 6 de la mañana en el pueblo judío y habían 4 vigilias en la noche. Y tú puedes coger un horario, estar 2 horas en la noche, no tienes que estar la noche entera para hacer una vigilia, y no tienes que estar todos los días haciendo vigilia para tú creer que no tienes que obligatoriamente estar todos los días vigilando para que Dios vea la intención en tu corazón y que tú estás vigilando y que tú lo estás haciendo bien, y que Dios quiere que nosotros vivamos como Él vivió, como Él anduvo. Jesucristo le dijo a sus discípulos, una ocasión vienen los discípulos de Juan, usted conoce, que le dicen que ellos ayunaban y ellos hacían estas cosas, y por qué los discípulos de Jesús no lo hacían. Jesús le dice a sus discípulos, mientras el esposo esté ahí con ustedes, mientras yo esté con ustedes, no van a tener que ayunar, no van a tener que pasar por esto. Pero cuando les sea quitado, en Hechos capítulo 1, ahí Él fue levantado al cielo en las nubes, entonces ellos tuvieron que ayunar, tuvieron que buscar a Dios, tuvieron que arrepentirse de muchas cosas y clamar y clamar más y más a Dios para que ocurriesen los milagros, las señales que ocurrían. Ellos tuvieron que vigilar, estar ahí en todo tiempo pegado a su Dios. Mientras más tú buscas a Dios, mientras más tú te pegas a Él, mientras más tú vigilas, haces vigilia, mientras más tú puedas ayunar, mientras más tú puedas leer su palabra, mientras más tú puedas estar orando, alabado sea el nombre de Jesús, entonces más Dios va a estar contigo, más Dios te va a revelar, más Dios va a transformar tu vida, más Dios va a poder usarte cuando Él quiera hacerlo, y toda gloria siempre es para que aquel que merece la gloria, para nuestro Jesús. Alabado sea su nombre siempre. Todavía hay gente, estamos viviendo un mundo donde hay gente mala. Jesucristo vivió un tiempo donde había gente mala también, y la maldad se iba a incrementar, iba a crecer más. Estamos viviendo tiempos muy difíciles donde los que debieran amarte, tal vez algunos te perdonan, pero no te aman. Algunos han perdido, se han enfriado en la fe, se han enfriado en el amor, en el amar al otro, te mantienen de lejos. Algunos que dicen que son pastores no quieren saber de las ovejas, lo único que quieren es la lana, dinero, dinero y dinero, que crezca la congregación para entonces sacar más dinero y vivir aquí rico, sin tener que esforzarse, sin tener que ayunar, sin tener que vigilar, vivir como fariseos modernos. Estos son los fariseos modernos, aquellos que no les interesa a Cristo tanto como para meterse con Él de verdad, como para que Dios pueda transformar no solamente sus vidas, sino las vidas de otros. Entonces es bien triste lo que se está viviendo hoy. Mujeres que se levantan como Jezabel a querer mandar, a querer disponer y hacer las cosas a su manera, que no escuchan a sus esposos, que viven una vida lejos de Dios porque Dios no está con ellas. Lo primero es tú como mujer amar y honrar a tu esposo, y después entonces honrarás a tu pastor, o donde tu esposo esté tú debieras estar. La Biblia esto es lo que enseña, que el esposo es cabeza y la mujer tiene que regirse, y que uno es quien da cuenta delante de Dios por la mujer de uno. Entonces tú como mujer, yo sé que hay muchas mujeres buenas, muchas mujeres de Dios, muchas mujeres que se sujetan a sus maridos, pero hay más de las que se están levantando a querer destruir el ministerio de su esposo, y esto no está bien. Escuchan a todos menos a su marido, y esto no está bien. Es bien difícil lo que se está viviendo hoy, es bien difícil la maldad que hay en estos tiempos, pero Él dijo, confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendré aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La palabra de Dios recuerda que dice en Romanos 8, del 38 al 39, porque ninguna cosa nos podrá separar del amor de Cristo Jesús, ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni principado, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni lo presente, ni lo futuro, lo que está arriba, lo que está abajo,
nada creado nos podrá separar. Cuando Dios nos escoge y Dios nos ama, Dios nos va a llegar hasta el final. Y dice la palabra de Dios que Pablo decía que como obreros, que no tenemos de qué avergonzarnos y que hablamos con verdad la palabra de Rey de Reyes y Señor de Señores. No seas como Nicodemo, sé de aquellos que aceptan la palabra, sé de aquellos que oyen a Dios, sé de aquellos que aman a Dios, sé de aquellos que quieren dar la milla extra, sé de aquellos que quieren vivir por la palabra. Y no seas como Nicodemo, que quiere estar pregunta a su conveniencia, y al final no se ve aquí en la palabra que aceptó a Cristo Jesús. Sé tú de los que aceptan a Cristo, sé tú de los que quieres cambiar, sé tú de los que crees de que Él vino para darte vida y vida en abundancia, de que Él es el mediador entre Dios y los hombres, dice que es Jesucristo hombre, aquel que dijo que tanto Dios nos amó que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Recuerda que Dios quiere que tú puedas llegar a la vida eterna, pero hay una actitud en tu vida y hay una actitud en tu corazón que debe provocar ahí cada día el estar en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, que el Padre pueda ver en ti un hijo y tú puedas ser aquel que Él bendice, aquel que Él levanta en todo momento, y Él va a estar contigo, Él te va a cuidar, Él te va a enseñar, Él te va a pastorear. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. De esas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días, dice la Biblia. Alabado sea el nombre de Jesús. Salmo 23. En el Salmo 121, aquel que cuida, aquel que guarda a Israel, Él te va a guardar. Tú eres el linaje de Abraham, tú eres escogido, tú eres aquel gentil que el Evangelio llegó a tu vida para que seas hijo de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y el que guarda a Israel nos guarda a nosotros también. Alabado sea su nombre. Este salmo es bien tremendo también. Salmo 91, salmo de guerra, de lucha espiritual. Busca su palabra, aprende su palabra, llénate de su palabra en el nombre de Jesús, para que tu vida pueda ser transformada cada día y pueda ser de bendición a otros. En el nombre de Jesús, amén y amén.